Y antes de empezar a leer, comento los primeros 23 versículos, ¿no? Que tiene dos temas, ¿no? El primero es la pérdida del hacha, ¿no? El hacha que el hierro cae al río y entonces no pueden seguir cortando la madera. Y lo segundo es la incursión del rey de Siria que hace a Israel para detener a Eliseo. ¿Mm? Las dos cosas. Estas dos cosas muestran lo que sucede hoy día con la iglesia. La iglesia tiene dos frentes. Por un lado, ¿no es cierto?, es edificar, es tener el hacha, ¿no? Que el hacha significa buscar al Señor, ver los tiempos que estamos viviendo y buscar al Señor, traer esa madera que son los dones de Dios manifestados a través de nosotros, ¿no? Pero que vienen de la comunión con Dios. ¿Mm? Muchos tenemos dones, pero a pesar de tener dones, el Señor quiere la madera y significa que la madera que está caída, ¿no? Y que necesitamos nueva madera, nueva revelación, que las cosas sean nuevas, renovar. Y eso se consigue en la oración, ¿no? En la palabra y en la oración. Pero junto con eso, entonces tenemos la guerra, ¿no? Siria buscando a Eliseo. Nosotros, en medio de la construcción de la casa, hay una batalla. ¿Y qué le pasa a la iglesia? Uno de los grandes eh, ataques del enemigo es que nuestra hacha se caiga al río, ¿no? El río representa el mundo, representa que nuestro poder se debilita cuando nosotros, en vez de tener puestos los ojos en Jesús, lo tenemos en nuestro futuro económico, en nuestras propiedades, en nuestra, en nuestra economía, ¿no? En nuestros afectos. Y, y mientras pasa eso, el enemigo nos busca para matarnos, ¿no? Para matar lo que es del Señor. Dicho esto, empezamos a leer el versículo 24. Después de esto, la edificación de la casa y la persecución en medio de la edificación de la casa, sucedió que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y puso sitio a Samaria. Si te dan cuenta, en los pasajes anteriores, eh, cuando fueron a buscar a Eliseo, que era el profeta que se sentaba ahí en lo íntimo del rey de Siria y le decía los secretos a Israel, ahora ya no manda una parte importante del ejército, sino que va todo su ejército. O sea, ahora es con fuerza. Dice, y subió y puso sitio a Samaria. ¿Ah? Eh, y esto tiene que ver con lo que hablábamos al principio, el asedio. Este sitio significa asediado. Es lo mismo que hace el diablo hoy día con su pueblo. Asedia, nos sitia alrededor con sus armas, con el pecado y con aquellas cosas que parece que fueran inocentes, pero nos empiezan a cautivar. Todo peso y el pecado que nos asedia, dice Hebreos, son las armas de Satanás. A lo mejor no es algo pecaminoso, pero es algo que te toma tiempo, que te quita tiempo, que te distrae, que te lleva por otro camino, etcétera. Todas esas cosas son artilugios y aquí el diablo se presenta tal como es eh, eh, y sitia la ciudad de Samaria y dice, y hubo una gran hambruna en Samaria, pues la habían sitiado. ¿Mm? Hambruna significa, hermanos, que no llegan alimentos desde afuera. Como la ciudad está sitiada, se impide el intercambio económico desde otros lados del campo, que lleguen los productos a la ciudad. O sea, lo primero que sufre cuando hay un sitio es la economía. O sea, la economía se va al suelo. Y también nosotros lo podemos ver en nuestra vida. Una de las cosas que pasan en este sitio cuando nosotros somos asediados es que nuestra economía empieza a sufrir por diversas causas, ¿no? Se suben los gastos, hay que comprar remedios, se enfermó,
etcétera. Sé que a ustedes no les pasa, pero a otras personas les pasa. Es parte del asedio, ¿no? Que lo primero que tiene que ver es con la economía. ¿Mm? Satanás, eh, hermano, actúa tocando nuestra economía. ¿Mm? Esto es muy interesante. Los grandes problemas de Israel siempre empezaban por lo económico. Curiosamente, ¿mm? La economía tiene mucho que ver en esto, ¿no? Y ellos no, eh, cuando empezó el sitio, todo era maravilloso, pero cuando el sitio empezó a durar tiempo, entonces empezó una hambruna. Y dice, hasta el punto que la cabeza de un asno llegó a venderse por 80 piezas de plata, lo cual era mucho dinero, y un cuarto de cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Yo no sé cómo se comían el estiércol de paloma, hermanos, pero parece un comestible en ese tiempo y valía carísimo, ¿no? 5 piezas de plata. ¿Ah? Era algo muy caro. Yo recuerdo lo que dice eh, esta palabra, hay que contraponerla con Apocalipsis. Cuando viene el anticristo, también la economía sufre y empieza a decir que el trigo y el aceite empiezan a costar carísimo. ¿Mm? Y mostrando también lo mismo que muestra aquí. Eh, ¿Qué está mostrando? Que la economía empieza a sufrir. Y Israel empieza a sufrir las consecuencias de este asedio de su enemigo. Y, y dice, luego dice, de decir esto, y sucedió que el rey de Israel pasaba por el muro. ¿Mm? Él estaba, el muro era donde se veía el ejército enemigo. Él pasaba al muro mirando, pero a la vez estaba mirando hacia adentro del muro, donde estaba el pueblo. Y entonces él ve una situación dramática y dice, cuando una mujer clamó a él diciendo, ayúdame, mi señor, oh rey. Pero él dijo, si Yahvé no te salva, ¿de dónde te salvaré yo? Mire la respuesta del rey. Dios había puesto rey precisamente para suplir a Israel de lo que es necesario, pero aquí el rey eh, no tiene miramiento en el bienestar del pueblo, sino en su propio, en sí mismo, ¿no? ¿De dónde yo te puedo salvar? Con algo del granero, del lagar. No puedo, porque el granero y el lagar, o sea, el granero es donde se guardan los porotos, las lentejas, ¿no? El grano, el trigo, y el lagar es donde se guarda el vino, y todo ya está agotado. Y agregó el rey, ¿qué tienes? O sea, después de hacer toda esa reflexión, le pregunta, ¿qué te está pasando? Y miren lo que le cuenta la mujer, es algo dramático, dice, y ella respondió, esta mujer, o sea, estaba al lado de otra persona, dice, esta mujer me dijo, entrega a tu hijo para que podamos comerlo hoy y mañana comeremos el mío. Oh, hermanos, ¿se dan cuenta el estado de la hambruna? O sea, les pregunto a las madres, ¿ah? Miren la situación, tienen que haber pasado muchos meses y quizás años en los cuales llegan a una situación tan dura donde una madre se le presenta la posibilidad de comerse a su hijo y la otra madre al otro día comerse el otro hijo. Bueno, llegaron al acuerdo, entonces dice, eh, cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y el día siguiente le dije, entrega a tu hijo para que podamos comerlo. Pero ella ha escondido a su hijo. Qué drama, hermanos. Qué drama. O sea, esta situación llegó a un extremo tan tremendo que se comían los niños para poder sobrevivir. El hambre es algo horrible, hermano. Dice, y oyó el rey las palabras de la mujer cuando pasaba por el muro, y rajó sus vestidos. Y el pueblo observó que vestía de saco sobre su cuerpo. O sea,
detrás de las vestiduras reales, el rey de Israel, a pesar de ser un impío, se había puesto una vestidura de ayuno, de, de luto. O sea, estaba humillado delante de Dios, eh, porque veía esta situación, hermanos, tan tremenda, esta situación tan eh, que es inimaginable. Lo que él escucha es inimaginable. O sea, que una madre entregó a su hijo para comérselo y ahora tenían que comérselo. Era algo, pero espantoso. Eh, pero miren la reacción que tiene el rey. Está humillado, pero sigue rebelado contra Dios. Es curioso lo que le sucede. Está viendo la realidad, está profundamente conmovido, pero él piensa, mire lo que piensa el rey. El versículo 31 dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo permanece hoy sobre él. ¿A quién le echaron la culpa? Le echaron la culpa a Eliseo, ya que, ¿se acuerdan las bandadas que venían, el ejército que vino a buscarlo? Entonces el rey había, digamos, discernido o pensado que esto todo era culpa del profeta de Dios, sin hacer sin hacer ¿cómo decirle? Un análisis de la vida. Eh, este rey era hijo de Jezabel y Acab, y era idólatra. ¿Mm? Y ninguna de esas cosas eran juzgadas, sino que le echaron la culpa al pueblo de Dios y en este caso al profeta Eliseo. Y Eliseo estaba sentado en su casa y los ancianos estaban sentados con él. Mientras el rey estaba viviendo esta situación amarga, Eliseo estaba confiado, estaba sentado y estaba reunido con los líderes espirituales de Israel. El líder político estaba entregado al mal. Cuando envió un hombre de su parte, o sea, el rey mandó un hombre de su parte, alguien de confianza, pero antes que el mensajero llegara a él, dijo a los ancianos, ¿habéis visto cómo este hijo de homicida? Cuando dice hijo de homicida, quiere decir que es hijo de Acab, que mató a Nabat para quitarle el campo. ¿Lo recuerdan ustedes? Lo vimos eso. Dice, pero antes que el mensajero llegara a él, dijo a los ancianos, ¿habéis visto cómo esto, hijo de homicida, ha enviado a cortarme la cabeza? Eso traía el mensajero. O sea, el rey se había juramentado en el versículo 31, así me haga Dios, y aún me añada si la cabeza de Eliseo permanece hoy sobre él. Había juramentado. ¿Cuál era el juramento? Matar a Eliseo. Y había mandado a una persona de confianza, a un militar, ¿no es cierto?, de su confianza, con el objetivo de cortarle la cabeza. Pero antes que él llegara, Eliseo ya sabía a lo que venía. Observad cuando llegue el emisario. Cerrad la puerta y rechazadlo con esta. ¿No se escucha tras él el ruido de los pasos de su amo? ¿Mm? Miren, aquí ustedes ven una persona con discernimiento. Le había dicho a su criado, ¿se acuerdan? Y había orado por él, ábrele los ojos, para que vea. Y aquí él está viendo. De hecho, en Israel a los profetas, antes de llamarles profetas, le llamaban los veedores, porque veían lo invisible, veían lo que otros no podían ver. Esta es la capacidad que tiene una persona espiritual, porque cuando el hombre perdió por el pecado
el ver las cosas invisibles, ya no pudo ver sino lo que estaba delante de sus ojos. Pero cuando el Señor nos ha restaurado y nos ha dado su espíritu, hoy día nosotros también, y Dios quiere que nosotros veamos no solamente lo que está delante nuestro, sino podamos ver lo invisible. Por ejemplo, hace pocos días atrás pasó una situación que un hermano pasó a la mesa eh, con las manos en los bolsillos. Y él le pareció muy normal. Y luego cuando llegó a la mesa se sacó una mano del bolsillo y la otra la tenía en el bolsillo. Y pasó, pareciera que no pasó nada. Pero cuando llegó a su casa, su esposa, su familia, le dijeron, ¿cómo tú puedes estar en la presencia del Señor de esa manera? ¿Y saben por qué es eso? Porque no vemos, siendo que Dios nos ha dicho que veamos. Nuestros ojos son los ojos de la fe. El creyente cuando se reúne en torno a la mesa tiene que saber que el Señor está. Y si el Señor está, yo no me puedo presentar ahí aquí metido las manos en los bolsillos, ¿no es cierto? O sea, pareciera algo que no tuviera ningún valor, pero sí lo tiene porque es una actitud. ¿Ah? Es como estoy cumpliendo un rito y lo puedo hacer con las manos en los bolsillos. ¿Me entienden, hermana? Dios nos ha dado el ver. Todo creyente tiene esa capacidad de ver lo invisible. Vemos las cosas invisibles por la fe, pero también discernimos por el Espíritu Santo situaciones. Y aquí Eliseo tenía esas capacidades. Era un veedor, veía, era un visionario. Así le decían a los profetas, visionarios, porque tenían visiones de lo invisible, de lo invisible. No se escucha tras él el ruido de los pasos de su amo, queriendo decir que el amo lo había mandado a cortarle la cabeza. Aún hablaba con ellos cuando he aquí el mensajero bajaba a él y dijo, reconozco que esta desgracia es de parte de Yahvé. ¿Qué más podría esperar de parte de Yahvé? Y esta pregunta, hermanos, ustedes saben que los versículos y los capítulos de la Biblia fueron escritos muy posteriormente a que la Biblia fue escrita. En el año 800, recién después de Cristo, empezaron a ponerle versículos y capítulos. Pero este pasaje no termina aquí con el capítulo 6, y por eso que yo pedí que lo pudiéramos tratar en otra sesión, porque el capítulo que viene es la continuación de esto que estamos viendo y está en el capítulo 7, versículo 1, ¿no? Entonces nos trasladamos al capítulo 7, al siguiente capítulo, y es la continuación, ¿no? En el capítulo anterior termina haciendo preguntas, y estas preguntas está diciendo, en palabras nuestras sería, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Mm? Esto lo hizo el Señor. Mira, le venían a cortar la cabeza, le venían a cortar el cuello, y Eliseo dice, esto es de parte de Yahvé. Igualmente en nuestras vidas, cuando empiezan a suceder cosas que nosotros consideramos negativas, y el Señor quiere una cosa, glorificarse. Cada vez que viene eso, Él quiere glorificarse. Él no quiere que nos encerremos, nos amarguemos y murmuremos contra Dios, sino que Él quiere que triunfemos. Y la manera de triunfar es saber que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y Eliseo dijo, cuando llegó aquel que le venía a cortar la cabeza, y en presencia de él y de los ancianos, dijo lo siguiente, oíd palabra de Yahvé. Así dice Yahvé, mañana a esta hora, una medida de flor de harina por un ciclo, y 2 medidas de cebada por un ciclo, en la puerta de Samaria.
Entonces el oficial sobre cuya mano se apoyaba el rey, o sea, el rey había mandado a uno de su confianza, respondió a Eliseo diciendo, aún haciendo Yahvé cataratas en los cielos, ¿sucederá tal cosa? Y Eliseo dijo, he aquí lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Y aquí ustedes ven cómo contraponemos estas dos cosas, cómo es aquel que ve lo invisible, cuando nosotros vemos a Dios y lo vemos, y cuando las personas no lo ven, ¿no? En este caso, él dice, imposible. O sea, aunque se abrieran las ventanas de los cielos y vinieran cataratas, no podría pasar esto que él dice, porque está diciendo que aquello que valía muchas monedas de plata, hoy día vale un ciclo, que es como la centésima parte de una moneda de plata. O sea, está regalado, está liquidando. Mañana, dice, mañana. Eh, ¿Había algún indicio que eso iba a pasar? Ninguno. El sitio seguía, el ejército sirio estaba ahí afuera disponible, cerrando todos los caminos. Económicamente no había ninguna posibilidad, pero el visionario, el profeta, dijo mañana. Y aquel que había sido mandado a cortar en la cabeza a Eliseo, dijo esto es imposible. Y entonces Eliseo profetiza respecto a él. Tú lo verás, pero no comerás de ello. Y es lo que va a pasar. Dice el versículo 3, y había 4 leprosos a la entrada de la puerta que se habían dicho, ¿por qué nos quedamos aquí hasta morir? Si decidiéramos entrar en la ciudad, la hambruna está en la ciudad y moriremos allí. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Ahora pues vayamos y pasémonos al ejército de los sirios. Si nos dejan con vida, viviremos. Y si nos matan, no haremos más que morir. Y se levantaron al alba para ir al campamento de los sirios. Y cuando llegaron a la parte exterior del campamento de los sirios, he aquí no había nadie. Oh hermanos, el Señor toma como ejemplo para usarlos a los leprosos, que significan aquellos que son pecadores, ¿no? Y los usa, y los va a usar para que se cumpla la palabra que él ha dicho por medio del profeta Eliseo. Y ellos dicen, si entramos a la ciudad, estamos muertos. Si seguimos aquí, estamos muertos. Si vamos allá, estamos muertos. Así que se fueron al campamento de los sirios, que lo más probable es que los mataran. Al ver que tenían lepra, los iban a matar en un instante. Pero cuando llegaron, oh sorpresa, no había nadie. Y el versículo 6 dice, ¿por qué? Dice, porque el Señor había hecho oír en el campamento de los sirios estruendo de carros y ruido de caballos y estrépito de un gran ejército. Y cada uno había dicho a su compañero, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los hititas y a los reyes de Egipto para que vengan contra nosotros. Por lo que se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas y sus caballos y sus asnos, dejando el campamento tal como estaba, y habían huido por sus vidas. O sea, salieron estrepitosamente. ¿Qué había sucedido? No había digamos, tal trato con el imperio hitita. El imperio hitita era un imperio que estaba en el norte de Israel y que eran muy fuertes. Hay mucha historia respecto al reino hitita. Y Egipto estaba al sur. Entonces, lo que ellos pensaron de que estos dos ejércitos se juntaron ahí para derrotar al ejército sirio y entonces salieron corriendo por sus vidas y dejaron todo, solamente quisieron salvar sus vidas y dejaron todo el armamento, dejaron las tiendas, dejaron la comida, dejaron toda la logística que tenían y solamente huyeron por sus vidas, ¿no? Aquí dice que él lo hizo.
porque empieza el versículo, dice, porque el Señor, ahí está la acción, porque el Señor había hecho. ¿Qué hizo? Oír lo que sucedía. Era el Señor. ¿Cómo esta salvación tan grande, hermanos, por Israel del norte, que se caracterizaba por la idolatría? Pero Dios era fiel, Dios es fiel. Cuando Nehemías dice, el Señor es fiel a su pacto, el Señor es fiel con nosotros. Él no puede ser infiel porque no se puede negar a sí mismo. Y entonces miren el gran milagro. El versículo 8 dice, cuando estos leprosos llegaron a la parte exterior del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. O sea, se saciaron. Imagina, tenían hambre y comieron hasta hartarse, ¿no? Después, ¿qué es lo que nosotros haríamos, no? Ante una situación así, lo primero es la comida, a comer. Lo segundo que ellos hicieron fue ver lo de valor. Dice, y sacaron de allí plata y oro y vestidos. ¿Mm? Primero se alimentaron y luego las pertenencias, o sea, y se fueron y lo escondieron. Era para ellos. Ellos lo habían descubierto. En sus mentes tenían derecho. Después se dijeron el uno al otro, no es bueno lo que hacemos. O sea, la conciencia le empezó a funcionar y entonces vieron cómo el pueblo estaba sufriendo ahí en la ciudad y ellos estaban comiendo a destajo. Este día, el versículo 9 del capítulo, estamos en el capítulo 7, versículo 9. Aquí hay un error de imprenta en mi Biblia textual. Por eso lo voy a leer aquí en la Biblia de Jerusalén. Y dice, versículo 9 del capítulo 7. Entonces se dijeron entre sí, no está bien lo que hacemos. ¿Mm? O sea, ellos tomando, comiendo, bebiendo, ellos juzgaron la situación. Hoy es un día de alegría y nosotros estamos callados. O sea, ellos discernieron que la alegría no era solamente para ellos, sino que Dios los había usado, pero esta alegría tenía que ser de todo Israel. Y fueron, versículo 10, y vocearon a la puerta de la ciudad y les informaron diciendo, entramos al campamento de los sirios y aquí no hay allí hombre ni voz de alguna de hombre, sino caballos atados y asnos y las tiendas intactas. Entonces los centinelas gritaron y lo anunciaron dentro de la casa real. Y el rey se levantó de noche y dijo a sus siervos, ahora os diré lo que han planeado los sirios. Se fija en la ceguera del rey, él se está pasando películas, ¿se fijan? Él está diciendo, mira lo que dice, saben que estamos hambrientos y han salido del campamento para esconderse en el campo, diciendo, cuando salgan de la ciudad, los prenderemos vivos y entraremos en la ciudad. ¿Mm? ¿Qué le cuesta al hombre creer en los milagros del Señor? ¿Mm? Se fija, siempre le está buscando la quinta pata al gato. ¿Mm? Y luego dice, después de lo que dice el rey, y uno de sus siervos contestó diciendo, tomemos 5 de los caballos que quedan de los abandonados en todo Israel, por los que se han ido, y los enviaremos y veremos. Tomaron entonces 2 carros con caballos, y el rey los envió tras el ejército sirio diciendo, id y ved. Y fueron tras ellos hasta el Jordán. Y aquí todo el camino estaba lleno de vestidos y utensilios que los sirios habían arrojado en su apuro. Y volvieron los mensajeros e informaron al rey. Entonces el pueblo salió y tomó el despojo del campamento de los sirios. Si se fijan, el rey
no los mandó al campamento, sino que él pensaba que estaban escondidos ahí en los alrededores del ejército. Entonces los mandó a seguir la huella del ejército. Y ellos constataron que no había tal ejército, que habían huido y en medio, digamos, del camino habían botado cosas que pensaban ellos que le iban a hacer, iban a impedir su huida, y ahí constataron que el ejército sirio había huido completamente. Así dice el versículo, estamos en el versículo 16, entonces el pueblo salió y tomó el despojo del campamento de los sirios, o sea, todo el pueblo salió a despojar, o sea, a tomar aquello que estaba ahí y que primero lo habían tomado los leprosos, pero ahora el pueblo sale a, de esta hambruna. Imagínense lo que eso significa. Así, sigue diciendo el versículo 16, una medida de flor de harina fue vendida por un ciclo, y 2 medidas de cebada por un ciclo conforme a la palabra de Yahvé. ¿Por boca de quién? Por boca del profeta Eliseo. ¿Cuándo pasó? Al otro día. No se abrieron las cataratas de los cielos, sino que Dios hizo un milagro y apareció la comida en abundancia y el pueblo se sació de alimento. Y el rey, versículo 17, había puesto junto a la puerta al oficial en cuya mano se apoyaba, aquel mismo que había mandado a que cortarle la cabeza a Eliseo. Y el pueblo lo pisoteó en la puerta y murió, tal como lo había dicho el varón de Dios, que había hablado cuando el rey bajó a él. O sea, que vio que vino la abundancia, pero no participó de ella, no comió tal como el profeta le había encomendado. Sucedió como Eliseo había hablado al rey diciendo 2 medidas de cebada por un ciclo y 1 medida de flor de harina por un ciclo. Mañana a estas horas en la puerta de Samaria, tal cual, y estaba tal cual lo que él le había dicho. Y el oficial había contestado a Eliseo diciendo, he aquí aún haciendo Yahvé ventana en los cielos, ¿sucederá tal cosa? Y él había respondido, he aquí lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Y le sucedió así, pues el pueblo lo pisoteó en la puerta y murió. Cuando nosotros analizamos la historia de Israel, de la división del pueblo con sede en Samaria, nosotros podemos ver cómo Dios permitió este trato tan duro contra ellos. Y el objetivo de Dios era que Israel se volviera de su idolatría, que se volviera a Dios. Pero ninguno de los tratos de Dios hizo que Israel se volviera, ya que los reyes de Israel eh, eh, manejaban al pueblo para que siguieran la idolatría y no se fueran al sur, ¿me entiendes? Y ellos pudieran perder el poder. Y para eso ellos, el primer rey que salió, que se dividió del reino, había hecho 2 ídolos, ¿se acuerdan? Uno lo había puesto en el norte y otro en el sur, para que los israelitas no volvieran a adorar a Dios en Jerusalén. Y ese engaño los siguió hasta el fin, aún estos tratos. Imaginen lo duro, el sitio de Samaria, que duró mucho tiempo, los hijos eran entregados para comérselos. O sea, lo pongo aquí delante de ustedes, sobre todo las hermanas que son madres, pueden ver la situación de desesperación. ¿Mm? Pero aún así, Israel del norte eh, nunca se volvió al Señor. Siguieron con su idolatría hasta que eh, poco después de esto, unos años después de esto,
es nuevamente conquistada y el otro rey que los conquista saca a los judíos de ese lugar, de Samaria, de todo ese territorio y los deporta, cosa que hasta el día de hoy no se ha encontrado el paradero de 10 tribus de Israel que fueron deportadas por ese rey. ¿Mm? Gloria al Señor.